Buenas tardes. Pertenecemos a la especialización de Gerencia de Calidad en Servicios de Salud de la Universidad Iberoamericana. En la asignatura correspondiente a negociación y contratación con la docente Paola Ruiz, debemos presentar un video con el fin de explicar el régimen de contratación en las entidades públicas y cómo se aplica el derecho privado en ellas. Nuestro grupo está conformado por Angélica Camacho, Sandra García, Marilyn Melo, Erika Reyes y quien les habla, Marta Mejía. Para poder dar inicio a este video debemos empezar a aclarar ciertos conceptos básicos relevantes para su entendimiento. El primero de ellos es ¿qué es contratación pública? Es el proceso a través del cual una entidad pública se abastece de bienes, servicios y obras de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, para la satisfacción de una finalidad pública en busca de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Esta tiene lugar cuando las entidades públicas contratan con personas jurídicas o naturales del sector público o privado para cumplir con alguna de sus obligaciones. Debemos tener en cuenta en la contratación pública sus partes. En este caso es el contratante, quien es el Estado y quien es el que paga por recibir el bien servido o servicio que contrata. El contratista es el que provee el bien o servicio contratado y recibe un pago por ello. El interventor es un empleado que fiscaliza ciertas actividades para que todo se haga con legalidad. ¿Qué es una EPS? Las EPS son empresas del sistema de salud en Colombia que prestan un servicio médico y pueden ser subsidiadas o contributivas. Las personas se afilian para luego ser atendidas en clínicas, IPS u hospitales, haciendo un mínimo o nulo pago de cuota moderadora y disfrutar sus beneficios, como el suministro de medicamentos, la oportuna asistencia a los servicios médicos tanto para la persona cotizante como para su grupo familiar. El otro término importante que debemos tener en cuenta es ¿qué es una S? Las S son las empresas sociales del Estado que constituyen una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y son creadas y organizadas por ley, por asambleas o por consejos. La finalidad de las empresas sociales del Estado va a ser la prestación de servicios de salud, entendidos estos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del sistema de seguridad social en salud. Los objetivos de la empresa social del Estado son los siguientes: producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas, de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito. Prestar los servicios de salud que la población requiera y que la empresa social, de acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles, pueda ofrecer. Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado la rentabilidad social y financiera de la empresa social. Ofrecer a las entidades promotoras de salud y demás personas naturales o jurídicas que los demanden servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado. Satisfacer los requerimientos del entorno adecuando continuamente sus servicios y funcionamiento. Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por la ley y los reglamentos. Las empresas sociales de salud se someterán al siguiente régimen jurídico. Primero, el nombre deberá mencionar siempre la expresión empresa social del Estado. Segundo, el objeto debe ser la prestación de los servicios de salud como servicio público a cargo del Estado o como parte del servicio público de seguridad social. Tercero, la Junta o Consejo Directivo estará integrada de la misma forma dispuesta en el artículo 19 de la Ley 10 de 1990. Cuarto, el director o representante legal será designado según lo dispone el artículo 192 de la presente ley. Quinto, las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales conforme a las reglas del capítulo 4 de la Ley 10 de 1990. Sexto, en materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Séptimo, el régimen presupuestal será el que prevé en función de su especialidad en la Ley Orgánica de Presupuesto,
de forma que se adopte un régimen de presupuesto con base al sistema de reembolso contra prestación de servicios en los términos previstos en la presente ley. Octavo, por tratarse de una entidad pública podrá recibir transferencias directas de los presupuestos de la nación o de las entidades territoriales. Noveno, para efectos de tributos nacionales se someterán al régimen previstos para los establecimientos públicos. Según el régimen normativo, la contratación pública se rige por Decreto Ley 150 de 1976. Esta norma, aunque no diferenció expresamente los contratos administrativos y los de derecho privado, contiene importantes disposiciones que contribuyen el antecedente más cercano a la clasificación de contratos administrativos que introdujo el Decreto Ley 222 de 1983, pues estableció que las normas de dicho decreto solo eran aplicables a los contratos que enunció taxativamente en su artículo 57. Ley 19 de 1982. Esta ley estableció en su artículo primero lo siguiente: son contratos administrativos, además de los que se señala en el ejercicio de las facultades que se otorga por la presente ley, los de obras públicas, los de prestaciones de servicio, los de concesión de servicios públicos, los de explotación de bienes del Estado y los de suministro. Los contratos que comprenden la adquisición de bienes muebles por la administración en forma sucesiva y por precios unitarios de prestación de servicios y los regulados bajo la denominación en el Decreto Ley 150 de 1976. Decreto Ley 222 de 1983. Atendió las facultades que otorgó la Ley 19 de 1982. El gobierno expidió el decreto a través del cual confirmó y amplió la clasificación de los contratos administrativos y verdaderamente pretendió diferenciarlos de los contratos de derecho privado al establecer la jurisdicción competente para unos y otros. El tenor literal de los correspondientes artículos es el siguiente. Artículo 16 de la clasificación y de la naturaleza de los contratos. Son contratos administrativos los de concesión de servicios públicos, los de obra pública, los de prestación de servicios, los de suministro, los interadministrativos internos que tengan en esto los mismos objetivos, los de explotación de bienes del Estado, los de empréstito, los de créditos celebrados por la Compañía de Fomento Cinematográfico, FOCINE, los de conducción de correos y asociaciones para la prestación de servicio de correo y aéreo, y los que celebran instituciones financieras internacionales públicas, entidades gubernamentales de crédito extranjero y los organismos internacionales con las entidades colombianas cuando no se les considere como tratados o convenios internacionales. Son contratos de derecho privado de la administración de los demás, a menos que la ley especial les ponga en sentido contrario. Y en sus efectos estarán sujetos a las normas civiles, comerciales y laborales según la naturaleza de los mismos, salvo en concerniente a la caducidad. En la Ley 80 de 1993 pretendió superar la dicotomía de los contratos administrativos y los contratos de derecho privado de la administración. Esto permitió unirlos llamándolos contratos estatales. En la sentencia 314 del 2004 de la Corte Constitucional, las S en materia contractual se rigen por el derecho privado. En la Ley 1508 del 2012, las empresas sociales del Estado que celebren contratos bajo esquemas de asociaciones público-privadas elaborarán sus presupuestos anuales con base en el recaudo efectivo, realizando en el año inmediatamente anterior al que se elaborará el presupuesto actualizado de acuerdo con la inflación esperada de ese año. Por otro lado, las demás S elaborarán sus presupuestos anuales con base en el recaudo efectivo realizado en el año inmediatamente anterior al que se elaborará el presupuesto actualizado de acuerdo con la inflación esperada en ese año. En la Resolución 5185 del 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, las S adoptan el Estatuto de Contratación que regirá su sistema de compras y contratación.
teniendo en cuenta el artículo 13 de la Ley 1150 del 2007, donde todas las empresas sociales del Estado deben aplicar los principios de la función administrativa y la sostenibilidad fiscal. Y lo que nos dice la Ley 1150 del 2007 es que se introdujeron medidas para la eficiencia y la transparencia de la Ley 80 de 1993, entre otras disposiciones generales. La Ley 1437 del 2011 nos habla de un nuevo Código del Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo que no se modificó en la categoría de contrato estatal, pero en este se redefinió el objeto de la jurisdicción contencioso administrativo. Decreto Único 780 de 2016 del Ministerio de Salud. Define los tipos de contratación celebrados entre actividades y actores del sistema de salud en Colombia, como son contrato de cápita, episodios de atención integral por el grupo de riesgo, pago global retrospectivo y pago por servicio. Los regímenes excepcionales son regímenes excluidos de la aplicación de la Ley 80 de 1993. Bajo este panorama de aplicación de normas privatistas a la contratación estatal, se agrega el hecho de que existen paralelamente regímenes contractuales de entidades estatales a las cuales no se les aplica el estatuto contractual, establecidos en normas constitucionales y legales, incluso en normas que contienen la propia Ley 80 de 1993, constituyéndose esta circunstancia en otra manifestación del fenómeno de la huida del derecho administrativo al derecho privado. Las normas contenidas en el Estatuto Contractual, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011. Contratos de entidades de crédito, aseguradoras y demás entidades financieras de carácter estatal, artículo 32, parágrafo 1, Ley 80 de 1993. El parágrafo modificado por el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia de la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de recursos públicos. Ley 1341 de 2009, por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones a través de su artículo 73. Señaló que sin perjuicio del régimen de transición previsto en dicha ley, quedan derogadas todas las disposiciones que le sean contrarias y entre ellas lo pertinente de los artículos 33, 34, 35 y 38 de la Ley 80 de 1993, exclusivamente en cuanto haga referencia a los servicios, las redes, las actividades y los proveedores, y en cuanto resulte contraria a la norma y principio contenido en la mencionada ley. Contratos de concesión y licencias de los servicios postales en el artículo 37 de la Ley 80 de 1993. Este artículo fue derogado por la Ley 1369 de 2009. En conclusión, pese a que las empresas sociales del Estado, las ESES, y empresas promotoras de salud del régimen subsidiado y contributivo públicas son estatales, las reglas de contratación se realizan bajo el derecho privado, es decir, estas empresas se comportarán como un particular, ya que los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994 así lo disponen.